que fueron muy controversiales en Argentina, sobre dos crímenes que tuvieron muchas vueltas para poder ser resueltos y algunos, en realidad ambos quedaron con resultados bastante inestables. Bien. El laboratorio, para iniciar, el laboratorio en el campo forense en sí se va a trabajar con protocolos estandarizados, muy estructurados. Tiene que haber una absoluta neutralidad técnica, se excluye totalmente la evaluación de hipótesis y la utilización de las técnicas tienen que ser aplicadas de manera correcta. Los resultados deben ser reproducibles, es decir, que si se ejecutan varias veces con distintas técnicas, los resultados que se van a obtener son los mismos. Esto también es una forma de reconfirmación que generalmente se va a realizar. Yo elegí dos temas que me parecieron los más relevantes, que son, uno es el perfil genético, que tiene que ver con el análisis del ADN, y el otro que voy a abordar son las sustancias tóxicas. Bueno, para no hacerlo muy aburrido, porque esto claramente desarrolla principalmente técnicas muy específicas, traté de utilizar un lenguaje dentro de todo bastante simple y no tan abocado a lo que es el laboratorio. Pero cualquier cosa que quieran preguntar, abro a consultas y cualquier cosa que no se llegue a entender. Bien, hay unas consideraciones importantes que realizar cuando se está hablando del estudio del ADN. Por ejemplo, ¿cuánta cantidad de ADN nosotros vamos a recuperar de esa muestra? El grado de degradación de la misma y si hay o no presencia de inhibidores, porque por ejemplo hay sustancias tanto orgánicas como inorgánicas que van a entorpecer la amplificación de la molécula, que esto vamos a hablar ahora. Bien. Como material genético que se utiliza, tenemos tres que son muy importantes. Uno de ellos es el ADN nuclear, que es el ADN que está dentro del núcleo de la célula. En cada núcleo hay dos copias de ADN, que uno viene por la parte del linaje materno y del paterno, por lo cual se puede individualizar de una manera a la persona, se puede individualizar de manera exacta, no hay margen de error. Esto también igual vamos a hablar un poco más adelante. Después tenemos el ADN mitocondrial, porque el ADN nuclear es más difícil de poder extraer, dado que al ser tan poca la cantidad que se encuentra en una célula, la posibilidad de desnaturalización o de degradación es mayor. En cambio, en el ADN mitocondrial nosotros tenemos la célula, que posee muchas mitocondrias, y que sería la fuente de energía de cada célula. Entonces, al haber gran variedad, la molécula se encuentra en una cantidad mucho mayor en cada mitocondria. Entonces, ahí las posibilidades de poder perder la molécula son muy bajas. El detalle es que no tiene esta posibilidad de identificación tan certera como el ADN nuclear, ya que solamente va por la línea genética materna. Entonces nos va a dar información sobre los perfiles que vienen desde ese linaje. Bien, también tenemos el cromosoma Y, que este es muy utilizado en los delitos sexuales, porque acá se aísla la genética patrilineal. Bien. Ahora vamos a hablar de los tipos de muestras. Los tipos de muestras que tenemos son, el más importante es la sangre, que es una muestra que si está bien conservada, nos va a dar una información de calidad muy elevada, y puede ser líquida o seca. También tenemos la saliva, que se extrae por medio de hisopados bucales, bueno, y también todo lo que se pueda transferir, por ejemplo, en vasos, en colillas de cigarrillos, entre otras. El semen tiene una alta concentración de ADN. Los tejidos pueden ser piel, mucosas, órganos, y esto es más frecuente en realidad en las autopsias. Tenemos también los huesos y los dientes, que el ADN, ya cuando el ADN está muy degradado, se recurre a estas matrices,
pero ya requiere métodos un poco más complejos y específicos. El cabello se pueden obtener dos tipos de ADN distintos. Podemos tener el nuclear si es que tiene raíz, y si no, recurriremos al mitocondrial si está cortada la raíz, si no tenemos la posibilidad de utilizarla. Bien. La secuencia, los métodos de extracción que vamos a ver primero, es parte de la secuencia del análisis. Estos métodos, hay tres métodos importantes. Uno de ellos es el orgánico, que es a través de fenolcloroformo. Es decir, la célula va a realizar una lisis, se va a romper. Nosotros tenemos que romper la célula a través de unas soluciones que se llaman buffer, que lo que hacen es contener el pH de manera estable y que se evita la liberación de sustancias como ácidos y enzimas que puedan degradar la molécula del ADN. Entonces, una vez que nosotros rompimos la célula, la pared celular, nosotros vamos a acceder a la molécula de ADN. Esto se separa en fases y queda la fase acuosa, que es en donde está el ADN, una interfase que tiene proteínas y otra fase que es orgánica porque conserva lípidos, y proteínas que ya están desnaturalizadas, es decir, que no están activadas. Luego esto se va a precipitar por medio de alcoholes. Entonces, se va a formar, generalmente se usa el isopropanol como alcohol para realizar este procedimiento. El ADN se va a agrupar en un sobrenadante, que va a ser como un cúmulo blanquecino de células, y ahora, nosotros teniendo esta fase que va a ser más bien sólida, necesitamos que se elimine todo el líquido residual que puede llegar a quedar para que no altere los resultados, y luego de eso se va a hacer un secado, se va a secar las moléculas que hayan quedado, de ADN por supuesto, y se va a resuspender con otro de los buffers, que son, como dije anteriormente, son medios líquidos. Esto lo vamos a hacer para que esté manipulable, para que podamos nosotros colocarlo en pipetas y en los lugares en donde tengamos que hacerlo para su estudio posterior. Esa técnica es mucho más lenta, tiene un margen de error alto porque hay más manipulación humana, es altamente tóxica por los vapores que desprende, pero el costo es bastante bajo, por eso se recurre a ella. La otra técnica, perdón, ahí acá estaban especificadas. La segunda técnica de la extracción es llamada resinas o columnas de sílice. Acá se compra un kit, que de todas maneras se va a tener que seguir correctamente el protocolo para ejecutarlo. Acá se va a unir, la muestra se va a unir a un detergente, que es lo que va a romper la membrana celular, como habíamos mencionado en el otro caso, en el otro procedimiento, para inactivar las proteínas y añadir alcohol para poder limpiar el resto de los restos que pueden llegar a quedar para que se puedan inhibir, ¿no? Es decir, para que no altere el resultado. Bien, una vez inactivadas las proteínas, con este añadido de alcohol, se van a adicionar unas sales. ¿Por qué? Porque el ADN tiene carga positiva. Las columnas de sílice, que es a donde tenemos que nosotros unir al ADN para su correcto estudio, tiene carga también positiva. Entonces nosotros necesitamos un ion negativo para que estos se unan y va a ser un puente. Estas sales van a ser el puente entre estas dos moléculas, el ADN y el sílice, a donde nosotros lo tenemos que unir. Una vez unidos, van a pasar por un pequeño filtro, en donde va a quedar el ADN adherido a este sílice, que está en el filtro. Bien, entonces una vez que lo tenemos, separado del resto de los elementos, lo vamos a lavar con alcoholes, como también hacíamos en la fase previa, para quitar cualquier resto que haya quedado de proteínas y demás sustancias, y finalmente se va a lavar para que quede el ADN manipulable para la utilización. Este método
pierde bastantes moléculas de ADN en el filtrado, por lo cual si nosotros contamos con una muestra escasa, no vamos a tener resultados productivos. El método automatizado, bueno, este ya es un método mucho menos, es un método mucho menos falible. Trabaja con perlas magnéticas y un robot de extracción. Bien, acá es importante por este método porque puede procesar casi 100 muestras en el mismo momento. Acá en lugar de tubos, como teníamos en las columnas de sílice, vamos a trabajar con perlas que van a tener el sílice en ellas para que se una la molécula de ADN de la misma manera que se unen en el procedimiento anterior. Bueno, luego trabaja una barra imantada en donde se añaden las perlas y se hace un lavado y cae el ADN finalmente. Esto, bueno, para poder manipularlo, para poder pasar a la amplificación, para luego poder replicar las moléculas de ADN. Este método, desde luego que es da muchas certezas, no hay posibilidades de error humano, porque realmente están muy capacitados las personas que lo van a manejar, pero también esto requiere de un costo muy elevado, porque son máquinas que se utilizan en lugares donde realmente hay mucha cantidad de muestras, el costo es alto, la calibración, el personal poder capacitarlo también, por lo cual, bueno, no es el método más utilizado lamentablemente. Esto se puede encontrar en ministerios públicos fiscales, acá por lo menos en Argentina se encuentran en estos espacios, en policía científica, y también nosotros contamos con un Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas que se llama Malbrán, en donde estos equipos sí están para estudio de distintas cosas en este lugar. Bien. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la reproducción de las moléculas de ADN. Nosotros esto lo vamos a hacer a través de la PCR. Hay dos tipos. Tenemos la PCR de punto final y la PCR de tiempo real. La de punto final, como dice en la presentación, nos va a dar una idea cualitativa, es decir, nos va a avisar que la molécula fue copiada. En cambio, la PCR en tiempo real nos va a dar información de cuántas copias, la calidad de las copias, y también lo vamos a ver el proceso mientras se va ejecutando. La PCR de punto final, que es la que vamos a hablar ahora, tiene una sensibilidad media y trabaja con ciclos de cambios de temperatura. Es decir, el ADN lo vamos a imaginar como si fuese una cremallera, ¿no? Un cierre. Y que los distintos dientes del cierre van a ser las secuencias que tiene el ADN. Algunas son más largas, otras son más cortas, dan distinto tipo de información. Y hay que desnaturalizarla, es decir, ese cierre hay que abrirlo para poder copiarlo. Entonces, esto se va a hacer con altas temperaturas, con una temperatura aproximadamente cerca de los 100 grados. Se van a separar esas cadenas. Luego, con una temperatura inferior, alrededor de los 50 grados, se va a realizar la copia. Entonces, nosotros imaginariamente, tenemos un cierre que se ha abierto. Entonces, van a haber unos elementos que se llaman primers que se van a adicionar a esos dientes, que son los segmentos del ADN, que como dije anteriormente son los que dan información genética, se van a añadir ahí y van a empezar a replicarlos. Esto doy una idea más o menos general de cómo funciona, pero bueno, esto es lo que hace la PCR de punto final. Luego, bueno, esas cadenas van completando los bloques y tenemos las copias realizadas. Como dije anteriormente, esto no habla de cuántas copias hay, sino que va a dar un resultado de la presencia de ADN en estas copias, no la calidad del mismo. Hay riesgo de contaminación porque en estos casos se puede llegar a abrir algún tubo durante el proceso, entonces
digamos, nosotros podemos confiar relativamente en este proceso. Por eso siempre es mejor optar por la PCR en tiempo real. Tiene una sensibilidad mucho mayor y esta sí da información sobre la cantidad, la calidad, si hubo inhibición o degradación de la molécula también. Acá tenemos unos láseres que, bueno, si bien trabajan de la misma forma que la PCR de punto final, hay unos láseres que da información sobre las secuencias del ADN mientras se va copiando. Esto brilla y hay destellos. Brilla con cada copia que se va realizando y destella cuando la lectura fue correcta, es decir, que la molécula se copió correctamente. Luego hay una pantalla en donde tenemos la lectura que la podemos hacer mediante unas curvas, en donde, bueno, va a indicar la parte en donde más copias se realizaron y que se hayan copiado correctamente. Entonces, a través de eso, luego se hace un análisis para presentar el informe, que es el último paso. Acá tenemos la separación, bueno, la siguiente secuencia de análisis es la separación y la detección. Bien, acá se va a analizar, el sistema se llama Short Tandem Repeats, que es un método estándar que se utiliza en donde el ADN, acá vengo a explicar un poco lo previo que habíamos hablado de los dientes de la cremallera, que sería la molécula de ADN, tiene secuencias largas y cortas. Algunas secuencias dan información sobre, por ejemplo, el fenotipo humano, es decir, el color de ojos, el color de cabello, y otras cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento orgánico. Acá lo que interesa es individualizar a la persona, por lo cual eso no se va a utilizar. Entonces, se utilizan unas secuencias cortas que además son más fáciles de nomenclar, entonces, de esta forma se pueden identificar, porque hay tanta cantidad que realmente se tuvo que buscar un sistema para poder simplificarlo lo mejor posible y que este tipo de secuencias que se van a leer no son iguales en cada individuo. Por eso, bueno, luego se recurre a una base de datos o se coteja con los sospechosos y ahí nos va a dar la información. Bien, entonces, acá estábamos hablando de las regiones. Las regiones cortas, como bien dije, es la que se le va a dar un número específico, y cuando es ADN nuclear, es inequívocamente, nos va a dar la genética paterna y materna, por lo cual se va a individualizar de manera exacta. Bien, acá hay una excepción. Aunque sea el núcleo, que sea el ADN por célula en el nuclear, en los gemelos idénticos, puede llegar a haber un error, porque es decir, va a dar en las dos personas la misma secuencia de ADN, los mismos números. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos a los gemelos que son monocigóticos. Hay dos tipos, están los monocigóticos y los disigóticos. Los monocigóticos es en donde un solo espermatozoide fecunda a un solo óvulo y da forma al cigoto. Esto en los primeros días del desarrollo va a realizar la división celular y se van a dividir en dos grupos independientes. Ahora, los disigóticos son dos óvulos distintos fecundados por dos espermatozoides diferentes, y estos son como cualquier pareja de hermanos, pero que nacen al mismo momento. La diferencia es cuándo se produce la división celular. Por ejemplo, si se produce dentro de los primeros 3 días, van a haber 2 placentas y 2 sacos embrionarios, ¿sí? Cuando esto se realiza antes de los 10 días, ya va a haber una sola placenta que va a contener los dos sacos con cada embrión en ellos. Esto se da en la mayor cantidad de los casos, el 75% de los casos aproximadamente. Ya después, cuando la división celular se hace previo a los 15 días, ya, bueno, esto va a dar origen a una placenta y un solo saco, que estos son los embarazos de mayor riesgo. Ya pasados a partir de los 15 días, va a dar origen a los gemelos siameses, ¿no? A los hermanos siameses. Bien. Bueno, acá es donde decía que el ADN ya es más difícil de individualizar en estos casos. Luego tenemos el análisis de
STR por cromosoma Y, que acá un poco parecido a lo que hablábamos del ADN Y, que bueno, que va a dar origen a todo lo que es la línea patrilineal, ¿no? Eh, Así que vamos a tener un perfil genético masculino exclusivamente. Para finalizar un poco estas secuencias, vamos a hablar de lo que es la interpretación. Acá nos va a dar el perfil genético, eh, vamos a tener una alta certeza identificatoria, y esto nos va a permitir trabajar también con muestras degradadas, ¿no? Entonces, en ese caso, nosotros corremos con esa ventaja y podemos tener un perfil, seguramente podemos tener un perfil acertado. Bien. Como dije al principio, no se va a asignar culpabilidad, no se va a desarrollar una teoría, tampoco se va a poder tener resultados sobre el crimen en general. Nosotros nos abocamos solamente a lo que pasa dentro del laboratorio. No sería ético que esto fuese algo que nos influencie. Bueno, en estos sistemas tenemos ventajas y desventajas, como pasa en todos los estudios. Bien, las ventajas acá que tenemos es que hay una cantidad de matrices bastante importante. Nosotros tenemos muchas muestras para poder extraer la molécula de ADN y para poder estudiar. La certeza es bastante alta, la certeza identificatoria es alta. Esto, bueno, nos da mucha seguridad nos da mucha seguridad a la hora de realizar lo posterior, ¿no? Lo que tiene que ver con el seguimiento del caso. Nos permite, bueno, esto de que había comentado, que las matrices son, la verdad que tenemos una cantidad bastante extensa, nos permite trabajar también con cantidades bastante pequeñas, y bueno, la temporalidad, puede pasar bastante tiempo que tenemos distintas opciones para conseguir la muestra y poder extraer el ADN. Sí se dificultó más, pero por lo menos tenemos esa posibilidad. Las limitaciones, bueno, como siempre puede ocurrir, siempre que haya personal humano trabajando, es la contaminación, los errores preanalíticos, que es todo lo previo al análisis de la molécula, la cadena de custodia, cuándo fue, en la escena del crimen, cómo se obtuvo la muestra, si hubo manipulación, entre otros. Bueno, la conservación también es muy importante. Y también la transferencia del ADN, porque si hubo contacto entre humanos o contacto con textiles, también eso es muy común que ocurra. Así que, bueno, dependemos lamentablemente de todos estos factores en donde puede haber un error humano las posibilidades son bastante altas. Bien, hasta acá llegamos con lo que es ADN. Si alguien quiere realizar alguna pregunta, porque después pasaremos a otro tema que también es bastante complejo, que son agentes tóxicos. Sí, sí, maestro Sergio, lo escuchamos. Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, señora? Bienvenida. Gracias. Yo sé que ustedes están en un laboratorio, el laboratorio trabaja. En el caso nuestro, por ejemplo, estamos dedicados a la ciencia forense. Yo soy TIEC, técnico en investigación de la escena de crimen. ¿Qué pasaría si ustedes reciben una muestra de ADN, Sí. fluido, etcétera, pero no está contaminada? O se recogió de la mejor manera posible, llega, no sé, a lo mejor por el tubito que no estuvo limpio como Sí. correspondía,
supongamos que la cadena de custodia no se rompió, está todo perfecto. ¿Qué factor puede existir para ustedes que teniendo todo dentro de lo que uno entiende en orden, Sí, puede alterar esa muestra, ese indicio que tiene que ser declarada una prueba, una evidencia, etcétera? ¿Qué sí, factores, con qué tenemos que tener sumo cuidado con lo que es desde la escena nuestra hacia ustedes? ¿Cuáles son los factores o el factor principal que debemos tener en cuenta para que eso llegue sí. íntegro? Bueno, hay varios pasos bueno, se debe respetar el protocolo. Por ejemplo, uno es cómo se levanta esa muestra, ¿no? Cómo se obtiene. Como dije anteriormente, si por ejemplo hay contaminación, puede ser por algunas sustancias o minerales que hayan en el suelo. De repente si se recoge eh, en una escena de ese tipo. Luego la cadena de custodia, bueno, usted dijo que sí, en el caso que sea perfecta, pero también puede ser un error bastante frecuente, la rotulación. La rotulación que cuándo se recogió, bueno, son datos que realmente son muy importantes para el laboratorio, porque también va a determinar qué técnica se va a utilizar. Después, dentro del laboratorio sí pueden haber muchos errores en la preanalítica, y era lo que estaba comentando, esto del error humano que puede ocurrir. Claro, supongamos que yo tengo Sí, un fluido que está en determinado lugar o determinada posición o ha quedado a distancia X y me veo obligado a levantar con la ayuda de una jeringa, de una aguja, a jeringa con aguja, sí, sí, teniendo el cuidado de tomar una muestra, aunque sea pequeña. sí. ¿Cuán pequeña es para que sea una muestra? O sea, porque a lo mejor cayó, está en el piso, está en un piso de cemento, en una casa Sí, precaria, y yo sí, levanto lo que puedo, lo que considero que puedo enviar al laboratorio, pero ¿cuánto es? No, no sé si llamarle con gramaje o con perdón. milímetros o etcétera, pero ¿hasta cuánto le sirve a usted para que una muestra no tenga tanta contaminación y le Sí. sirva para el esclarecimiento de un caso, culpabilidad, etcétera? Bueno, se va a tratar de analizar lo que se tenga. De acuerdo a la cantidad que se tenga, que en verdad, si nosotros tenemos un hisopo, por ejemplo, con un fluido, medir esa cantidad es imposible, pero sí se van a hacer, por ejemplo, se van a utilizar los métodos que tengamos disponibles que mejor puedan leer las cantidades mínimas. Se pueden separar si ¿Sí? hay alguna mezcla, por ejemplo, una violación múltiple, por ejemplo. ¿Se pueden separar esos ADNs? Bueno, se va a separar, sí, se va a separar el cromosoma Y, es decir, se va a separar la parte patrilineal, y bueno, pues eso se va a tener que cotejar, los resultados que den se va a tener que cotejar con la base de datos o con los sospechosos, y bueno, nos va a dar información de la rama del linaje masculino. Ahí En ya se va a este, tener que hacer un trabajo. Sí, en este momento, ¿hay bancos de semen o bancos de fluidos para más o menos que no se complique tanto la investigación? sí, hay bancos, perdón, hay bancos, sí, pero no de fluidos en sí, sino que hay bancos de informes genéticos, de De resultados informe genético, a genéticos. eso me refería. Entonces, claro, sí, sí, eso sí, sí, sí hay, pero bueno, ya ese área no me compete a mí, y también, además, es bastante secreto, ¿no? También hay un dilema ético que se desprende de esto, porque como bien dije, en el ADN no solo hay información patrilineal, matrilineal, sino también hay información que tiene que ver con la predisposición a enfermedades, con los fenotipos, esto del color de ojos, el color de cabello, el color de piel. Entonces,
También eso, en algún momento se abrió un tema bastante complejo del dilema ético, porque hay que ver si no hay cierta discriminación por todas las probables patologías, bueno, en realidad de esto de tener un banco de datos que en realidad atenta contra la privacidad del individuo. Cada país tiene, bueno, ¿En cada la país tiene sangre no, en la normas sangre no se distintas. encuentran esas cosas? Sí, el ADN Defecto. sí. ¿Y por qué? ¿Y por qué no hay, o sea, hay esos problemas con la sangre también? ¿Qué problemas? No, a ver, el ADN está dentro de distintas células, ¿sí? Las Ahí tenemos está, en las sí. células, claro. Entonces, por medio de la sangre se puede extraer moléculas de ADN, como también por el semen, como habíamos dicho, saliva, bueno, todas las matrices mencionadas, tejidos orgánicos, O sea que la línea genética es igual, sí. sea cualquiera de los recursos que se utilicen para extraerla. Claro, Saliva, sí, por eso. semen, sangre, etcétera. Sí. Exactamente, sí, sí, por eso es importante el estudio del ADN, digamos, es una ventaja que tenemos contar con tantas matrices, con tanta cantidad de muestras. Muchísimas gracias, no la molesto más con No, preguntas. por Gracias, favor, a mi amor. usted. Gracias, maestro Sergio. Maestra, también tenemos ahí un comentario de la colega Silvia, quien dice: maestra, buenas tardes. Disculpe, referente a la cantidad de muestra en cuestión de raspados de uña, ¿es real que la tinta para tomar de huellas, esta se contamina o se pierde la muestra? Lo que tiene que ver con el tejido de la piel, ¿no? Eso se refiere a ella. La verdad es que la interacción que tiene con la sustancia que se utiliza para la toma de huellas, no tengo conocimiento sobre eso. No sé si alguien en la sala puede dar alguna información sobre eso. Eso sí que lo desconozco. Sí, no, ahorita lo ponemos como un punto pendiente, maestra, sino para que ahorita Sí, A aclaremos lo la mejor duda. Silvia puede aclarar mejor la pregunta si está en el grupo. Porque es bastante interesante lo que pregunta. sí. Sí, sí, yo lo apunto para... Sí, menciona que dice que es que regularmente tenemos que esperar a que los genetistas para que tomen el raspado de las uñas. ¿Cuánto tiempo? Ok, dice, también menciona, dice que ya que porque dicen que nuestra tinta para la toma de huellas la contamina. Bueno, sí, es como habíamos hablado de, por ejemplo, sustancias que se encuentran en el suelo o ciertas proteínas que pueden contaminar la muestra, pero bueno, se trata de hacer lo mejor posible, se trata de encontrar alguna manera, por ejemplo, de esto que hablamos de las distintas matrices, por ejemplo, en lo que es óseo, bueno, se puede recurrir a hacer una extracción, por eso digo, cuando está en la escena del crimen, lo ideal es recolectar todo tipo de muestras que se pueda, lo que haya disponible. Los cabellos son muy importantes, por ejemplo, para eso. Porque si no hay una matriz que no nos da la posibilidad de estudio, tenemos otra. Sí, correcto, maestra. Y sí, menciona también que, que lo de la muestra, respecto a la muestra, es casi inmediato lo que es la toma. Claro, sí, lo ideal es que sea inmediato. Justamente los casos que dejé para desarrollar al final, bueno, hubo un problema de temporalidad, que bueno, eso a veces realmente es un error irreversible. Sí, maestro Federico, lo escuchamos. A usted, Silvia. Sí, solo para aclarar porque creo que fue confusa la pregunta. Lo que estaba diciendo es que cuando toman huellas, en realidad dicen que pueden contaminar lo que uno puede recoger por debajo de las uñas como material genético para Mm, identificar a quién fue el agresor.
Entonces, la idea es, en realidad, como toda muestra genética que se toma, tratar de tomarla lo más pura posible antes de producir cualquier intervención sobre la muestra. Por eso es que muchas veces la tinta de toma de huellas puede llegar a dificultar después en el procedimiento. Es un producto más que está dentro de la muestra que es un contaminante. Esa toma se tiene que hacer en la misma escena. En medio de tomar en las uñas una muestra defensiva, que puede ser de la piel del agresor o lo que fuera, tiene que tomarse, digamos, o necesita un raspado. Lo puede tomar el criminalista o puede haber, obviamente, algún técnico de laboratorio en la escena, pero si no lo hubiere, ¿se pueden tomar muestras de la uña? Se puede tomar muestra de las uñas, lo que hay que tener en cuenta es que no se haga ninguna intervención sobre el material que se va a extraer previo a la extracción, como tomar huellas digitales previo a la extracción del material de la muestra de la uña. Y si se corta pongamos que fuera una mujer que tiene la uña más larga, por lo general, ¿se puede cortar el pedacito de uña? No, la idea es extraer directamente el material para no contaminar en el corte con material que puede quedar pulverizado por debajo de la uña con la muestra de quién fue el de que se defendía, ¿no? O el agresor. Depende de lo que uno esté buscando. Entiendo, gracias. Perfecto, gracias, maestro Federico. Bien, si no hay ninguna pregunta más, paso al siguiente tema. Todo bien, maestra, entonces sí podemos seguir avanzando. Perfecto. Bueno, ahora vamos a hablar de agentes tóxicos. Generalmente los tipos de sustancias que se van a detectar son drogas de abuso, como cocaína, anfetaminas y opioides. También fármacos, alcoholes, solventes, pesticidas y venenos. Bien, los tipos de muestras biológicas que se van a utilizar tenemos las primarias y en su defecto las complementarias. Las primarias tenemos la sangre, que acá se van a detectar drogas ilícitas, alcohol, nos va a dar la concentración de toxicidad y, bueno, en el caso que la sangre esté alterada por putrefacción o redistribución post-mortem, tendremos que recurrir a otras matrices. En la orina vamos a encontrar metabolitos de drogas, consumo previo, nos va a dar información sobre si hubo consumo previo no reciente, porque tiene una mayor ventana de detección. Y el contenido gástrico también es relevante en sustancias que aún no fueron absorbidas. Esto es útil para los venenos. Las complementarias tenemos, cuando la sangre no es confiable o hay putrefacción, como dije anteriormente, recurrimos a estas matrices. Por ejemplo, en el hígado, que hay metabolización, por eso se puede ver el consumo crónico, algunos fármacos, bueno, también drogas de abuso y tóxicos acumulables. Luego tenemos el riñón, que acá ya lo que se va a detectar es por medio de la excreción, metabolitos, por su eliminación, bueno, hay rastros de intoxicación previa. Y el humor vítreo, que va a ser una muestra que va a estar protegida y estable, y se puede encontrar alcohol, tóxicos volátiles. Bien, vamos a la secuencia de análisis. Primero vamos a hablar de, bueno, tenemos la recolección de la muestra, la preparación, luego la detección y cuantificación y la interpretación. Lo que es la recolección de muestra, nosotros vamos a, en sujetos con vida, es importante, bueno, siempre las primarias, ¿no? Tomarlas desde lo que es sangre, orina, saliva.
y ya en los sujetos, bueno, en la instancia post-mortem, la sangre femoral, porque además también la sangre femoral evita la redistribución post-mortem de las sustancias, y hay mucho menor riesgo de contaminación, porque la exposición es menor. También el humor vítreo, la orina vesical, que es la de reserva, el contenido gástrico y tejidos hepáticos y renales. La preparación de la muestra, acá tenemos que aislar el analito y eliminar cualquier tipo de interferencias. Se va a homogeneizar la muestra, se va a dividir en dos fases, en la fase líquida y sólida. Se va a hacer un secado para extraer lo sólido. Luego se reconstituye con un solvente específico. Y para los alcoholes se va a usar un protocolo de seguridad por la alta toxicidad que puede desprender. El sistema de detección y cuantificación. Bueno, esto se va a hacer por medio de dos sistemas que son cromatografía de gases, que viene acoplada a otro que es la espectrometría de masas. Bien, acá se hace por dos etapas. La cromatografía es a través de la evaporación que se van a separar moléculas volátiles. Y luego actúa la espectrometría, en donde la molécula resultante se van a romper y cada una tiene un patrón de ruptura distinto. De esa forma se puede determinar qué sustancia es según su forma de ruptura. Esto se compara con una base de datos de espectros conocidos y ahí vamos a tener, según la similitud y la coincidencia, se va a determinar la certeza de la sustancia que se está buscando. La especificidad es muy alta, y esto se utiliza bastante en cuanto a los tóxicos que se están buscando, como por ejemplo puede ser cocaína, alcohol, distintos tipos de alcoholes, y venenos. Luego tenemos la cromatografía líquida con espectrometría de masas en tándem. En tándem significa que es en secuencia. La cromatografía lo que hace, bueno, es separar las sustancias, pero esto es por medio de calor en un medio líquido, o sea, no es por gases. Y la espectrometría va a romper las moléculas, como habíamos mencionado anteriormente, y los va a analizar por tamaño. La sensibilidad es mucho más alta, y esto se utiliza para la detección de fentanilo y tóxicos más complejos. Luego tenemos la cromatografía líquida de alta resolución, en donde acá se va a medir la molécula a través de la absorbancia. Es decir, se va a hacer un screening en donde se va a medir cuánta luz absorbe esa molécula, y no todas absorben la misma cantidad, por lo cual ahí se va a determinar qué tipo de sustancia es, partiendo de esa diferencia. Esto es más utilizado para fármacos y la concentración de los mismos. La interpretación y cuantificación, bueno, acá esto solamente nos vamos a abocar a datos analíticos y si hubo degradación o mezcla de sustancias. Se identifica la molécula, se va a calcular la concentración a través de datos protocolares y se va a informar. Se informa el límite de detección, que es la cantidad mínima presente de la sustancia, y el límite de cuantificación, que detecta incluso las concentraciones mínimas, las más pequeñas. Esto, bueno, también se da fe de que los procesos fueron hechos de la manera protocolar estandarizada y tiene validez legal. Y acá tenemos ya las ventajas, y vamos a hablar de las ventajas y limitaciones. Las ventajas es que tiene una alta sensibilidad, detecta concentraciones, como habíamos mencionado recién, muy, muy bajas. La especificidad es alta, la identificación entre sustancias terapéuticas tóxicas o letales, se puede hacer esa distinción. Hay diferenciación entre compuestos
Si son similares, por eso es muy alta la sensibilidad que tiene. Se detectan también consumos simultáneos, se estiman tiempos de consumo, y bueno, lo importante acá también es que se reducen mucho los falsos positivos. Tenemos una versatilidad de matrices bastante importante, porque aplica a distintas muestras, distintos tipos de muestras, y bueno, por eso también es útil para cuerpos frescos o degradados. Bien, el valor confirmatorio es legal. Hay técnicas como la cromatografía de gases y la espectrometría de masas que tienen validez judicial. Los resultados se pueden reproducir y van a dar los mismos resultados, por lo cual esto es verificable y tiene una alta confiabilidad, ¿no? Las limitaciones, como siempre, pueden ocurrir errores preanalíticos, por contaminación, por fallas en la cadena de custodia, por errores del operador. La ventana de detección, bueno, hay limitaciones. Si bien se pueden determinar, es favorable, en realidad la información que nos puede dar, pueden haber errores porque no siempre un resultado negativo da conclusión de que no se haya consumido la sustancia. Las ventanas de detección, bueno, muchas sustancias que se metabolizan o eliminan rápidamente, por ejemplo, el alcohol, el etanol, es entre 6 y 12 horas, la orina hasta 24 horas. En la cocaína en sangre se detecta entre 6 y 12 horas, y los residuos de cocaína metabolizada en orina aproximadamente 2-4 días. Los costos y los tiempos, bueno, los equipos son sofisticados, tenemos un mayor tiempo de análisis confirmatorio y el personal debe ser altamente capacitado. Por eso los costos son bastante elevados. Hay riesgo de falsos positivos en los screenings y bueno, el resultado de todas maneras es presuntivo no es concluyente, pero siempre se debe reconfirmar. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá de este tema? Si nos repasamos a los casos. Creo que por el momento no. Bien. Todo bien, maestra, vamos bien. Perfecto. Bueno, los casos que quería presentar son dos casos, bueno, este caso fue muy, muy conocido en Argentina. Este caso se desarrolló en el año 2002 en una zona de la provincia de Buenos Aires, en donde María Marta García Belsunce, una persona de 50 años, la encuentran en su domicilio, fallecida. Inicialmente se dijo que era un accidente doméstico. 40 días después se confirmó que fue una muerte por 5 disparos perforantes en el cráneo. Entonces la carátula cambió a homicidio y, bueno, para hacer un resumen, quien fue condenado fue el esposo, que estuvo en la cárcel varios años, hasta que después se determinó, se reabrió la causa, por ciertas pruebas, testigos, más que nada, no pruebas físicas, pero sí por declaraciones de testigos, por interpretaciones de las conductas. Hubo una revisión del expediente, hubieron apelaciones, y bueno, se terminó confirmando la liberación de Carrascosa, su esposo, y se determinó que el culpable había sido una persona cercana a la familia, llamada Nicolás Pachelo, por robo y homicidio. Bien, acá, bueno, hubieron consecuencias de las fallas preanalíticas, hubo manipulación inadecuada de la escena, limpieza, descarte, como se había pensado que era un accidente doméstico, no tuvo los cuidados necesarios que tenía que tener
cuando sucede un crimen, ¿no? No se tuvieron los cuidados adecuados, ni los protocolos se cumplieron. Se intentó recuperar ADN, pero la verdad que fue imposible. Y hubo una falta de registro con pérdida de información, que eso ya también es algo irreversible. Se hizo un screening toxicológico de rutina, dio negativo. Bueno, hubieron muchísimos errores desde lo que fue la toma de muestra, lo que fue la escena del crimen, lo procesal. Y bueno, estos casos, la verdad es que lamentablemente cuando se resuelven tampoco da la seguridad de que efectivamente haya sido de esa forma. Si alguien recuerda el caso, quiere añadir algo. Acá tenemos el registro fotográfico de María Marta García Belsunce, que fue encontrada en el baño de su domicilio. Si no, pasamos al siguiente. Bien, este caso fue bastante impactante porque se trató de una menor, también fue en ese mismo año, en una provincia de Argentina, en un pueblo llamado Rufino. En este caso también se dio una escena doméstica en donde la menor fue hallada en su cama y se barajó la posibilidad de que haya sido un suicidio. Bueno, hubo mucha información que fue, la verdad es que no fue confirmada. Se decía que había tomado medicación psiquiátrica en exceso, pero en realidad cuando fue la autopsia, encontraron que había sido muerte por asfixia mecánica. No hubieron indicios de ingresos forzados, bueno, por eso la causa se centró principalmente en sus progenitores. Acá se hizo un screening toxicológico de fármacos, de sustancias depresoras del sistema nervioso central, por si hubo alguna intencionalidad de abuso, bueno, incluso de muerte, de asesinato. Se trabajaron más que nada lo que son con las benzodiazepinas, y lo que arrojó fueron dosis solamente terapéuticas. No se identificó material genético de los padres. Bueno, en sí la escena se basó por el contexto, ¿no? Por declaraciones, por dinámica familiar, que era una dinámica bastante compleja. Quienes fueron condenados fueron su padre y su madre. La madre se suicidó luego de la condena. El padre en realidad acá intervinieron 5 jueces, donde 3 jueces alegaron inocencia de su padre, 2 jueces no, determinaron que fue una muerte violenta, y uno de los jueces prefirió abstenerse. Por lo cual el padre fue liberado, tuvo prisión efectiva 7 años, creo que fueron 7 años, y bueno, aparentemente hubo mucha consternación porque el padre, después de su liberación, realmente se lo veía muy bien, se lo veía en presencia de una nueva pareja, hablando del caso, creo que hasta escribió un libro del caso, si no me equivoco. Bueno, y acá falló un poco similar a lo que pasó en el caso de María Marta García Belsunce, que lo que falló fue la manipulación de la evidencia por haber sido una escena doméstica que no estaba muy clara. Bueno, creo que hay alguna pregunta. Si alguien quiere
Si alguien tiene más información y quiere compartirla. Sí, sí, maestra, mencionan antes, sí, Tito Fanny, antes mencionan ahí en el chat, la compañera, Silvia, que dice, maestra, en su experiencia, ¿cuál cree que es el error más común dentro de la escena del crimen por parte de los encargados de procesar la escena? Bueno, es la toma de muestras, ¿no? Es decir, cuando hay matrices que se puede recolectar mayor cantidad por ejemplo, en el caso del ADN, y que son matrices que se pueden analizar de mejor manera y quizás no son tan tenidas en cuenta como otras, y quizás se toman matrices que no son tan fáciles de analizar. O sea, se le da prioridad a las que no se le debería dar. Ok, perfecto, maestra. Sí, compañera, Fanny, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Bueno, me llamó un poquito la atención lo que fue el caso que decía que habían 5 jueces, bueno, varios jueces. ¿A qué se refiere con que había varios jueces que dictaban bueno, el resultado del caso? Sí, hubo un tribunal conformado por 5 jueces y que esto fue cuando se revisó la causa y esa fue la determinación que se tomó, por eso se liberó al progenitor de la fallecida. O sea, es un tribunal compuesto por varios jueces. ¿Esa es tu pregunta? Ok, maestra, gracias. No quedó muy claro. Ah, ok. Ok, sí, lo escuchamos también, maestro Vladimir. Sí, maestra Laura, muy buenas tardes, aquí desde Buenas Perú. tardes. Maestra, dentro de los errores de la investigación criminal que mencionaba del último caso, ¿qué tanto, Sí. doctora, desde su experticia forense y la aplicación de la ciencia en estos casos, alguna vez ustedes han realizado lo que es la reconstrucción de los hechos después de? No, no, y si a este caso, ¿usted se refiere a este caso en particular? Sí, sí, doctora. Sí, no, en realidad lo que se revisó fue más que nada por contexto, porque las muestras ya ha pasado tanto tiempo, era imposible de poder obtener información desde ese lugar. Doctora, pero desde su experticia, ¿en qué casos entonces ustedes realizan la reconstrucción de los hechos? ¿En qué casos, dependiendo de qué casos, lo pueden realizar Es, o la norma procesal les permite realizar? Eso ya tiene que ver ya más que nada con el marco jurídico, no tanto con el laboratorio en sí. Perfecto, muchas gracias, doctora. No, de nada.